Las matemáticas son un juego, cuyo objetivo es ver cuánto podemos descubrir usando las leyes de la deducción lógica. Pero como todo juego, también tienen una serie de normas. Y estas normas las llamamos axiomas. Los axiomas son una serie de hechos que tomamos como autoevidentes y por lo tanto no requieren de justificación. Simplemente los damos por ciertos. Y a partir de estos axiomas continuamos descubriendo nuevos teoremas. Estos axiomas, como he dicho, son bastante obvios de por sí. Por ejemplo, si miramos el primer axioma del conjunto de axiomas más usado, que es la teoría de Zermelo-Fraenkel, vemos el axioma de extensionalidad, que dice que dos conjuntos A y B son el mismo conjunto si y solo si tienen los mismos elementos. Obvio, ¿verdad? Bien, pues el último de estos axiomas es uno que da mucho de qué hablar y genera mucha controversia y mucha discusión. Este es el axioma de elección. Perdón por el corte de rollo, pero quería agradeceros a todos y a todas que apoyáis y seguís el canal, el enorme crecimiento y apoyo que estamos recibiendo desde el profesor Jan, todo el equipo de producción, es decir, yo os agradezco todo esto y además, si consideráis que los vídeos son de vuestro agrado o os aportan algo, os agradecería 1.000.000 de veces si pudieseis suscribiros, daros al like, compartir y si os sentís súper generosos, usad el Super Thanks porque así apoyáis directamente la supervivencia del canal y la creación de contenido de calidad de matemáticas avanzadas para el mundo hispanoparlante. El axioma de elección informalmente dice: dada una colección de conjuntos no vacíos, posiblemente infinita, existe una manera de escoger un elemento de cada uno de estos conjuntos. Inicialmente, os puede parecer que este axioma es igual de válido que los otros, pero la verdad es que este axioma es un mundo entero de misterios. Para empezar, se puede demostrar que el axioma de elección es equivalente a que todo espacio vectorial tiene una base. Esto daría intuición a que el axioma de elección debe ser correcto, ¿verdad? Por otra parte, uno puede demostrar que el axioma de elección también es equivalente a decir que todo conjunto es bien ordenado, que informalmente hablando quiere decir que siempre existe un orden tal que, con respecto a este orden, el conjunto admita un elemento más pequeño. Bueno, si esto es cierto, entonces quiere decir que en particular existe un orden de los números reales tal que exista un número real más pequeño. Aquí ya vemos por qué es tan famoso este axioma. Y lo cierto es que este axioma es una caja de Pandora, y al invocarlo también desatamos la creación de objetos matemáticos aparentemente imposibles. Pues en el vídeo de hoy, lo que quiero mostraros es uno de estos extraños objetos que son invocados gracias al axioma de la elección. El objeto al que me estoy refiriendo es el conjunto de Vitali, y es un objeto tan extraño que ni siquiera tiene tamaño. Es tan extraño que es incompatible con la idea de tener tamaño. Antes de que comience la fiesta, debo advertiros que para apreciar del todo este vídeo, os recomendaría tener un conocimiento mínimo de teoría de la medida. Si queréis una lectura rigurosa sobre esto, os recomiendo leer el primer capítulo de Probability and Martingales de Williams, que aunque es un libro de probabilidad, explica los conceptos de teoría de la medida de manera excepcional. No obstante, voy a dar una pincelada sobre lo más básico. La teoría de la medida intenta formalizar la idea del tamaño. Y este tamaño viene dado gracias a una función que se denomina la medida. Esta función toma un conjunto y le asigna un tamaño. Por ejemplo, esperaríamos que una función de medida le asignase un tamaño al intervalo 0,1 de 1. Y asimismo, esperaríamos que la función le asignase al disco de radio 1 una medida de pi. Además, requerimos tres propiedades claves que la función de la medida debe satisfacer. La primera, muy intuitiva, es que la medida debe ser una función no negativa, es decir, no puede dar números negativos. La segunda es que el tamaño o la medida del conjunto vacío debe ser 0. Y la tercera propiedad es que, dada
una secuencia de conjuntos disjuntos. Esto quiere decir que si coges dos conjuntos, entonces la intersección entre ellos es vacía. Entonces debemos imponer que la medida de la unión numerable de estos conjuntos sea igual a la suma de la medida de cada uno de estos conjuntos. Esto se denomina sigma aditividad. Un ejemplo clásico de una medida es la medida de Lebesgue, que denotamos con lambda y mide subconjuntos de números reales. Podría pasarme horas hablando sobre esta medida, pero en pocas palabras satisface nuestra intuición. El ejemplo clave es que la medida de Lebesgue del conjunto A-B semicerrado es B menos A. Nótese cómo el hecho de que el intervalo no contenga el número B no afecta a la medida. En resumidas cuentas, esto es porque la medida de un conjunto unitario, es decir, con un solo elemento, es de 0. Por supuesto, el diablo está en los detalles. Y es que hay que tener mucho cuidado con qué conjuntos intentas medir. Y este es precisamente el propósito del vídeo. Mostrar cómo, con mucha creatividad, podemos crear un conjunto V tan peculiar que la medida de Lebesgue no sea capaz de asignarle nada. La receta para construir el conjunto de Vitali es sorprendentemente sencilla. Los ingredientes son simplemente 3. Los números reales, los números racionales y el ingrediente especial, el axioma de elección. El primer paso es definir una relación de equivalencia entre los números reales. Definimos que dos números reales x e y son equivalentes si la diferencia x menos y es un número racional. Es un hecho estándar en el álgebra que una relación de igualdad define una partición, es decir, bajo nuestra relación de equivalencia hemos cubierto los números reales con familias de subconjuntos tal que la unión de todos los conjuntos son los números reales y todos los conjuntos son disjuntos entre sí. Un ejemplo sería el siguiente. Bajo nuestra relación de equivalencia, pi y pi más 2/3 son equivalentes, ya que simplemente difieren de un número racional. Asimismo, bajo esta relación, todos los números racionales son colapsados al 0. Por lo tanto, esta relación, de alguna manera, destruye la racionalidad de los números reales. Para quienes sepan un poco de álgebra, sabréis que simplemente hemos construido el grupo cociente R cociente Q. Paso 2. Usamos el axioma de elección. Como hemos dicho, los números reales han sido partidos en una serie de familias de conjuntos. Ahora vamos a usar el axioma de elección para escoger un elemento denominado el representativo de cada una de estas familias, tal que dicho elemento pertenezca al intervalo 0,1. Colocaremos cada uno de estos elementos en un nuevo conjunto y ¡tachán! Tenemos el conjunto de Vitali. Facilísimo, ¿verdad? Ahora solamente queda una última cosa por hacer: explicar por qué este conjunto no es medible. Abrochaos los cinturones, porque lo primero va a ser definir la siguiente familia de conjuntos V sub Q, donde Q es un número racional. Estos conjuntos se definen sumando por Q todos los elementos del conjunto de Vitali. Geométricamente, esto simplemente corresponde a mover en la línea real hacia adelante o atrás el conjunto V. Una observación crucial es que la medida de estos nuevos conjuntos es la misma que la del conjunto de Vitali. Esto es porque el tamaño de un conjunto es independiente de en qué parte de la recta real esté situado. La siguiente observación clave es que todos los conjuntos son disjuntos entre sí. Una explicación sencilla es que si un elemento X pertenece a V sub Q y V sub Q', entonces podemos escribir X de dos maneras distintas, V más Q y V' más Q', donde V y V' pertenecen al conjunto de Vitali y Q son racionales. Usando un poco de álgebra, vemos que V y V' ambas pertenecen a la familia de X en el conjunto de Vitali, pero por construcción hemos escogido un único elemento de cada familia, por lo que V es igual a V' y por lo tanto Q es igual a Q'. Ahora solo nos queda poner todo esto junto. Ya que V sub Q son disjuntos y los números racionales son numerables, podemos usar la tercera propiedad de la medida, que implica que la medida de la unión numerable sobre la intersección de los racionales y el intervalo menos 1 más 1 de los conjuntos V sub Q es igual a la suma de las medidas individuales. Pero como hemos explicado, las medidas individuales son simplemente la medida del conjunto de Vitali. Recordemos que de la manera en la que hemos construido el conjunto de Vitali, este pertenece al intervalo 0,1, por lo que la unión que hemos comentado
estará contenida entre el intervalo 0,1 y el intervalo -1 más 2. Esto implica que la suma infinita de la medida del conjunto de Vitali está entre 1 y 3. Pero esto es absurdo, ya que si la medida de Vitali es 0, entonces la suma infinita será 0. Pero si la medida es mayor a 0, entonces la suma será infinita.